siguiente segmento es cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por cortesía de Curvodegua, le doy la bienvenida a nuestro primer bloque de análisis a las 10 p.m. Esta noche, por supuesto que utilizamos el hashtag Vigilia Líder. Vigilia Líder es nuestro hashtag de la noche. @Canal Antigua a través de Facebook y las cuentas de nuestros analistas de hoy. En el caso de la licenciada Carmen Lorena Ortiz, a través de su cuenta @Carmen Ortiz E, para que usted interactúe con nosotros, y el licenciado Cristian Manolo Castillo a través de su cuenta @Crisma Castillo, Cris con K, para que usted también, por supuesto, interactúe con el licenciado Castillo. Yo participo a través de la discusión a través de mi cuenta @JCasandoval_ para comenzar esta noche con Vigilia Líder. Estos son nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Seguidores del Partido Libertad Democrática Renovada, Líder, se reúnen frente a la Corte Suprema de Justicia para realizar una vigilia. Según ellos, oran por la paz y la democracia del país. El Congreso sesionará este jueves para conocer las reformas a la ley electoral, que la Comisión de Asuntos Electorales ya les ha dado dictamen favorable. Un banco de Florida, Estados Unidos, anuncia acuerdo con la banca cubana para facilitar las operaciones financieras de empresas y ciudadanos estadounidenses en la isla. En un histórico partido, los Reggae Boys de Jamaica se metieron a la final de la Copa de Oro 2015 tras vencer 2-1 al gigante de la CONCACAF, la selección nacional de los Estados Unidos. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Es momento de comenzar el análisis de esta noche. Utilizamos el hashtag Vigilia Líder, y es que desde horas de la tarde una buena cantidad de seguidores del Partido Libertad Democrática Renovada, Líder, se hizo presente a la Corte Suprema de Justicia en la Plaza de los Derechos Humanos. Allí pues estaban realizando una vigilia en apoyo, ellos dicen, pues de la paz y la democracia de nuestro país. Esto luego de las acciones tomadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público en contra de 5 diputados de esa agrupación política, y sobre todo contra el candidato a la vicepresidencia de ese partido político y expresidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Seguidores de Líder se congregaron frente a la torre de tribunales con velas, marimba de fondo y a veces canciones marianas. Las personas afirman que oran por la paz y democracia en Guatemala. El congresista Francisco García afirma que los asistentes llegaron por sus propios medios y saben por qué están allí. Yo coordino un sector de la metro y cada una de las personas vinieron por sus medios. Y ellos contrataron buses para regresar en algunos casos, otros van a regresar en taxi, y ellos se organizaron para hacer unos panitos y poderlos comer dentro de un rato. Acá está que vinieron y por qué vinieron. O sea, cada una de las personas tienen un panfletito de estos. ¿Perdón? Esto lo tiene usted en las manos, pero no toda la gente lo tiene. Miren, yo no les puedo responder por cada una de las personas que vienen, de verdad, no lo puedo hacer. Las personas, si vienen, pregunten si a alguien trajeron forzado, pregunten si a alguien le pagaron. Eso es lo que deben ustedes de indagar, y ese es trabajo de ustedes. Pregunten a las personas. Uno de los volantes repartidos explicaba del porqué de la vigilia y las medidas de seguridad. Sin embargo, llama la atención que en la esquina inferior derecha se leía "conserve este volante", lo que da a pensar que los que tengan el papel tendrán algún beneficio por ello. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Vigilia Líder es nuestro hashtag de la noche. Vamos a revisar los mensajes que ya tenemos en nuestra cuenta con esa misma etiqueta, y nos dice Francisco: ¿qué opinan de la agresión de la seguridad de Barquín contra otros periodistas? Sergio nos dice: todo es una farsa, disfrazado de blanco, bochinches disfrazados de vigilia, de oración, qué descaro, es lo que nos dice. Y Mario
Muy de acuerdo, bueno, eso es con el doctor Garavito, que nos estaba acompañando en el espacio de las 8:45. Según nos reporta nuestro compañero Sergio Cegueda, quien estuvo durante buena parte de la noche, de la tarde y noche, de la Plaza de los Derechos Humanos, pues no fue una agresión directa, sino hubo una entrevista banquetera, porque no se podía hacer de otra manera, y un compañero de Televisión Azteca ha sido lastimado y ya tenía un problema en un pie, y ahí fue, pues eso fue lo que pasó. Es el reporte que a nosotros nos han dado, no de una agresión directa en contra de un compañero miembro de la prensa, que sería deleznable desde todo punto de vista, y por supuesto nosotros abogamos porque se respete el derecho a informar que tienen pues nuestros compañeros que están cubriendo tanto la vigilia o como las manifestaciones que se puedan dar en los días subsiguientes. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Cristian Manolo Castillo. Muy buenas noches, Carmen, buenas noches, Carmen, muy buenas noches, Juan Carlos. Qué gusto compartir con ustedes y reflexionar sobre lo que está sucediendo a partir de esta convocatoria que hace el líder a una vigilia. Yo todavía dudo de las expresiones religiosas de políticos, porque todavía, digo yo, no me termina de convencer, y sobre todo porque quiero retomar el planteamiento que hacen los compañeros convocantes de la vigilia, diciendo que es una vigilia para orar por la paz y la democracia de Guatemala, cuando hace 4 días estaban convocando para defender a los diputados de la bancada señalados de actos ilícitos, anómalos, y además el vicepresidente. Otro elemento que hay que poner sobre la mesa es que habían planteado la posibilidad de traer 100,000 personas a manifestar a la ciudad capital. Luego el diputado Villate ofreció traer solamente 50,000, y me parece que no se superaron los 5,000 el día de hoy. Situación que me hace pensar 3 cosas. La primera, que el partido líder ha perdido a los caudillos que le movilizan a sus estructuras. Es decir, para traer 20,000, 50,000 gentes a la ciudad capital se necesitan diputados, alcaldes, que en alguna medida los caudillos territoriales, los diputados, son los que están siendo señalados, y la reacción del partido fue separarlos del partido. Entonces, por ahí creo que empezaron a perder no solamente financiamiento para este tipo de actividades, sino además capacidad de movilización. El otro elemento que me llama poderosamente la atención es cómo se cambia de objetivo ante una movilización de esta naturaleza. Pretendían, por la vía de hecho, evitar que se aplicaran elementos de derecho, y peor aún, se estaba por la vía de hecho exigiendo o pidiendo, se iba a pedir que en el proceso judicial se evitara la aplicación de la justicia o del derecho, solicitando pues que no haya o que no continúe, según las declaraciones, una intervención internacional que ya está en curso en Guatemala. Más o menos las declaraciones hechas por el vocero del partido. Y el tercer elemento que me parece curioso llamar a la reflexión es ya el partido líder, antes de llegar al poder, está empezando a dar marcha atrás. Tal y como le pasó a Otto Pérez Molina. Sí. Otto Pérez Molina, a lo largo de sus 3 primeros años y medio, salía, daba una declaración y se tenía que retractar. Al líder ya le pasó con su candidato a alcalde de la ciudad capital. Ya le pasó con su candidato a vicepresidente, dupla de Manuel Valdizón, Roberto Villate. Era una lotería cantada, ¿verdad? Independientemente, mi estimado Juan Carlos, salen y dan unas declaraciones y después dan marcha atrás. Pero en este caso en particular, se están retractando de la posible presión a la única institución, a las 2 únicas instituciones que han venido impulsando investigaciones serias que han develado estructuras criminales vinculadas al financiamiento de la política en Guatemala. Entonces creo que ya al candidato del partido le está empezando a tocar recibir la presión ciudadana, y eso obliga a dar marcha atrás en decisiones políticas tomadas. Yo le hago otra lectura a lo que está planteando el licenciado Cristian Manolo Castillo, y es que me parece que esos caudillos territoriales de la Guatemala profunda, del Quiché, de Huehuetenango, de San Marcos, están perdiendo terreno dentro de la organización partidaria, y ahora son aquellos caudillos del cinturón metropolitano los que están tratando de copar esos lugares dentro del partido líder. ¿Por qué lo digo? Porque ahí veía usted a Antonio Coro, ahí veía usted a Edwin Escobar, ahí veía usted a la gente que está dentro de los espacios, a las alcaldías dentro del cinturón metropolitano. Si estos se quitaron, pues ahí llego yo. Vamos con Vigilia Líder como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Ernesto: cuidado, son lobos disfrazados de ovejas, hoy oran, pero ¿a qué Dios? Piensan que los mandantes somos borregos.
es lo que nos dice Ernesto. Marcelo, luego de ver la corrupción en CONCACAF, ahora a ver la corrupción en Guatemala, vigilia líder, es lo que nos plantea Pablo Silva Rodríguez. Curioso que se deba de conservar su panfleto y que el panfleto tenga el porqué del movimiento. Norman, ¿será que los movimientos, los medios, incluyéndose Canal Antigua, le han dado mucha vuelta y bulla a esto? Es lo que nos plantea Norman. Bueno, es parte de lo que está sucediendo en un contexto muy volátil. Hay que ser muy vigilantes de lo que esté pasando, Norman. Estar a ciegas es quizás el peor error que podríamos cometer. Agresor acompañaba a Edgar Barquín a su vehículo evitando que la prensa cuestionara al candidato líder. Bueno, esto es... Yo he sido reportero durante toda mi vida y sucede eventualmente pues el enfrentarse a guardaespaldas, gente de seguridad y demás. Agresión a periodistas, es lo que dice Simón Maripaz. Es indignante que metan a Dios en sus asquerosidades, en su asquerosidad. Vigilia, dicen ahora, a sus sinvergüenzadas. Víctor nos dice, días antes circulaba que tenían ordenado agredir a periodistas y pasó, es lo que dice Víctor. Pedro, la verdadera intención era esa. Ustedes los periodistas se encargaron de inventar, es lo que dice Pedro. ¿Y a quién quieren engañar? Sin acarreados no son nada. Y Josué, esto es solo un show, pero detrás de eso se mueve mucho dinero que no se declaró en los gastos de campaña al Tribunal Supremo Electoral. Hay que ser claros, la declaración del alcalde Edwin Escobar de que el partido había ordenado de que no hubiera ningún tipo de inversión en esta vigilia, pero algo, solo el traslado, pero alguien lo tiene que pagar. O sea, alguien pagó la comida, alguien pagó el transporte, alguien pagó el estipendio, la impresión de los volantes, todo, alguien lo tuvo que pagar. Te doy la bienvenida, las buenas noches. Gracias Juan Carlos. Yo quisiera empezar diciendo que muchas de estas cuestiones que hemos visto ahora de cuidados que el partido líder ha tenido en esta vigilia de hoy por la tarde noche tienen relación con lo que establece el artículo 67 del reglamento del Tribunal Supremo Electoral, porque ahí dice claramente que es medio prohibido toda forma de propaganda que valiéndose de expresiones religiosas o invocando más bien motivo de religión que influya en los ciudadanos a que se separen o más bien se acerquen a determinados partidos políticos. Eso no se puede realizar. El día de hoy vimos justamente eso, es decir, cómo es que se convoca a hacer una oración, pero si se dan cuenta habían muchas personas que estaban equivocadas porque sabían que se les había convocado a orar por la justicia, decían algunos, no específicamente por las intenciones del partido líder, ni específicamente las intenciones de su vicepresidenciable Edgar Barquín. Por otro lado, muchos de ellos, al menos hasta donde yo vi, no llevaban camisetas de líder, sino se les pidió que llevaran camisetas blancas. De hecho, los volantes que portaban no tenían el logo, no tenían los colores del partido político, sino más bien eran celestes. Parecían campaña de tono coro. Sí, entonces yo creo que esto es parte de los cuidados que tuvieron para que no luego se vaya a decir que están cometiendo este delito o que están más bien faltando al reglamento en este sentido. Ahora bien, es sumamente contradictorio que por un lado estén llamando a orar, pero por el otro efectivamente esto de que era pacífico, yo en realidad vi violencia desde el principio. Violencia en el sentido de guardar secreto, de guardar hermetismo en cuanto a dónde iba a ser la marcha, qué rutas se iban a bloquear, cómo era que se iban a organizar, porque creo que esto es parte de la información que en términos de la transparencia hay que dar. Método de terror. Sí, ¿qué es lo que sucede con esa falta de información? Justamente muchas personas se inhibieron hoy de desarrollar sus actividades normales, muchas actividades fueron canceladas, eso es violencia. Violencia también es el acarreo de personas. Hubo denuncias de que Edwin Escobar estaba obligando a sus trabajadores a acudir a la marcha. Hubo denuncias también acá en Canal Antigua de una señora que trabaja en uno de los mercados también de Villanueva, que es locataria, y que les habían amenazado con que si no llegaban a la marcha ya no les iban a dejar seguir vendiendo. Es decir, eso contrasta completamente con las oraciones a las que están convocando en la Plaza de los Derechos Humanos. Pero bueno, no me parece que sea la única contradicción. Yo más creo que los diputados, en lugar de estar promoviendo esa marcha allí, en lugar de estar orando, ahí sí que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios,
deberían de haber estado en el Congreso de la República conversando, dialogando y debatiendo y aprobando las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Van a llegar mañana? Esa es la pregunta. Vámonos a las redes. Esta noche estamos con el hashtag Vigilia Líder. Vigilia Líder. Nos dice La Gata, pregunta sin respuesta. ¿Quién pagó los volantes y por qué los deben de conservar? ¿Por qué Vigilia Líder hoy y mañana manifestación? Viernes, nos dice La Gata. Carlos, por favor, qué ridículos. Si no respetan la justicia humana, mucho menos respetarán la justicia divina. Nos dice también Alban, una payasada resultó siendo esta actividad. Lo mejor que pueden hacer es regresar a sus labores partidistas. Acá perdieron. Ana nos dice, ¿qué tiene que ver la vigilia con Barquín? No lograron a los acarreados, es lo que nos dice César Ponce. Judicialización de la justicia es lo que Guatemala necesita, ya que las instituciones no funcionan, es lo que plantea César. Regina de León, no he visto a Valdizón en la vigilia líder por ninguna parte. Se supone que un buen líder debe de acompañar al pueblo, es lo que nos dice. A su vicepresidenciable. Pero es que no, sobre eso nos faltó también decir que él, en respuesta a Haroldo Sánchez, porque Haroldo Sánchez claro, lo hizo por saca audio. una carta abierta a Valdizón, en respuesta el día de hoy el señor Valdizón decía que él no era miembro del comité ejecutivo del partido, fue ayer que él no era miembro del comité ejecutivo del partido, y con lo cual él marca distancia de todas estas actividades, cosa que me pregunto yo si realmente es válida. A mí me parece que no. Es decir, por un lado, a mí me preocupa que un candidato a la presidencia, en primer lugar, no conozca a sus diputados, que no conozca a la gente con la que se relaciona y que no se dé cuenta que están involucrados en delitos graves. Y lo otro es que no conozca cuáles son las actividades que está promoviendo el partido político para defender a su candidato a vicepresidente. Es decir, si no tiene control ni sobre sus diputados, ni sobre las bases de su partido, ¿qué control puede llegar a tener sobre el país? Y otro elemento, Carmen, que cuando el Tribunal Supremo Electoral suspende al partido líder, la reacción de él fue renunciar al partido y renunciar a la Secretaría General del partido. Es decir, ya es una actitud conocida en Manuel Valdizón. Pero que ahora le está siendo muy conveniente, ¿verdad? Ese tipo de actitudes, como haber hecho su fundación, en realidad todas esas medidas que toma son pues únicamente de beneficio propio y las sabe utilizar en el momento oportuno, pero no es ético. Fundación NES, no fundación. Fundaciones NES, porque son varias. Vámonos esta noche con Vigilia Líder, como nuestro hashtag de la noche. Nos dice, pena ajena, es una vergüenza. Corruptos utilizan a Dios. Sacan esta fotografía donde se ve si no estoy mal, es el alcalde de Retauleu. Yo lo comentaba y se me hacía esta idea de Huicho Domínguez, ¿no? Este personaje que reparte el dinero en efectivo. Me parece, si la foto es real, es verídica, que la firma Prensa Libre, no es que yo la esté poniendo en juego, pero, a ver, yo respondería por los reporteros de Canal Antigua. En este caso es una foto a la cual hay que darle su crédito, que es de Prensa Libre y es de ellos, y están pues ahí repartiendo en billetes de 20, me parece un acto, ¿qué le puedo decir? Emma nos dice, me consta que esas personas son acarreados. En la Betania salió el bus del líder a las 5 de la tarde para tener asegurada su bolsa, nos dice Cancino. Eso es delicado porque se está afirmando ahí que un programa social del gobierno actual... No, acuérdense que ellos dan su propia bolsa, la Probolsa, sí. Ciertamente. Nos dice Revolución, por favor, la vigilia líder es una farsa, son lobos con disfraz de oveja. André, no estoy a favor del líder, pero ¿por qué opina el embajador de los Estados Unidos sobre temas? No somos Panamá, pero se le parece. Bueno, yo creo que tampoco fue desatinado lo que planteó el embajador. Lo que dijo es que si hay alguna defensa que sea en los juzgados de justicia, lo cual es correcto. O sea, correcto. Lo que logró líder con su marcha es seguir demostrando incoherencia y que la mitad de la gente de hoy fueran sus guardaespaldas. Lubichón, aritmética, 100,000 manifestantes menos 2,000 buses. No, igual 2,000 buses necesarios posibles, lo que nos dice Lubichón. Pues si usted tiene los recursos, probablemente los consiga. Por cierto, ya somos trending topic a esta hora con Vigilia Líder. Lick. Lo preocupante acá es que ya por los próximos días se está convocando a otra marcha para defender a otro candidato del partido. En este caso es el candidato a alcalde
por el municipio de Villanueva. Edwin Escobar. Por el candidato que no fue inscrito. Arnoldo Medrano. Salvador Gándara. Salvador Gándara. Ya Salvador Gándara ha hecho público que el partido apoyará una manifestación masiva. Que sería el partido Creo. Ya está también, digamos, empezando a exigir que por la vía de hecho se le permita una prohibición que se dio por la vía del derecho. Ese tipo de expresiones a nivel de políticos son preocupantes porque lo que se hace ahí es poner en riesgo la estabilidad del sistema democrático y la estabilidad, obviamente, del sistema jurídico. Ayer nos hacía, perdón Lick que lo interrumpa, ayer nos hacían la pregunta de si era legal la manifestación, y yo pues aseguro que legal sí es. Totalmente. O sea, todo el mundo tiene el derecho de garantizada en el artículo 33. Nos decía que si era legal, por ejemplo, manifestar a favor de un narcotraficante, pues en este país se ha hecho 2 veces. La primera en el caso de Mauro Solomon, la segunda en el caso de... a ver, se me está yendo el nombre. De Chamalé. De Juan Ortiz López Sales el Chamalé. Las 2 ocasiones ahí frente a Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia. Y también, pues, la movilización que hizo en su momento Arnoldo Medrano, ¿no? Todas con la misma característica de la hoy. Perdón, Lick, le dejo la palabra. Y entonces, el argumento es, cuidado a los partidos políticos, porque están incitando a una ciudadanía a que manifieste abiertamente en contra de las resoluciones de cortes. Eso, insisto, que desde la política debilita al organismo judicial, debilita el Estado de Derecho y pone en riesgo la credibilidad de las decisiones jurisdiccionales. Me parece que es peligroso que como sociedad utilicemos los mecanismos de hecho para tratar de exigir resoluciones de derecho a la medida de intereses políticos. Eso no nos ayuda ni le ayuda a la República. Licenciado Ortiz. Sí, yo no lo veo tal vez de momento tanto como un riesgo, yo no creo que vayan a tener mayor incidencia, más bien yo lo que veo detrás de la vigilia de hoy y de lo que puedan ser las manifestaciones de los próximos días, más bien es debilidad en el partido líder. Porque me pregunto cuántas de esas personas que vienen, cuántas de esas personas que participan realmente son el núcleo duro de votantes, de fieles, afiliados, seguidores, simpatizantes. Yo la verdad lo dudo mucho. Yo creo que lo que pasa cuando vemos los buses llenos de personas que están siendo acarreadas, ese tipo de denuncias de que están siendo coaccionadas, de personas que llegan a la plaza con objetivos distintos a los que pensaron que eran, lo que demuestran es debilidad. Yo quisiera llamar la atención que más allá sobre el tema de la vigilia, yo creo que lo más revelador del día de hoy fueron los 2 comunicados que salieron en medios escritos. Porque ahí cuando uno analiza esos comunicados se da cuenta de que efectivamente el partido líder lo que está utilizando ahora son tácticas basadas en la teoría de la conspiración. Y si uno ve las entradas de esos comunicados o lo que resaltan en el caso de Manuel Barquín es justamente, por ejemplo, cómo empieza el comunicado del partido político. Dice, que no te desinformen, que no te asusten. Y empieza a acusar con que hay una serie de personas infiltradas que están posicionadas en espacios de comunicación cuyo interés es crear zozobra, desestabilizar y generar terror, ni siquiera miedo, sino utilizan la palabra terror, ojo con eso. Sí. Y el objetivo sería el rompimiento constitucional. Eso lo dice el comunicado del líder. Y el de Manuel Barquín, ¿qué es lo que dice? No al golpe de Estado, no a la intervención extranjera, pero ni siquiera dice no a un golpe de Estado, es no al golpe de Estado, es decir, a algo que ya está sucediendo. Que ya está sucediendo. Que ya lo están. Eso es una táctica conspirativa. ¿Y cuándo se suelen utilizar las tácticas de conspiración? Cuando se acabaron los argumentos. Claro. Cuando se acabaron los argumentos, lo único que te queda es apelar al miedo. ¿Para qué? Para quitarse responsabilidad de lo que está aconteciendo y para reafirmar una especie de identificación o de identidad por parte del grupo hacia una amenaza que debe ser común. En este caso la amenaza es CICIG, MP, y empezaron también con medios de comunicación. Entonces a estos 3 se les dan poderes maléficos y son capaces de confabular en contra de los intereses del pueblo, que es la gran victoria electoral
de Manuel Valdizón, que ahora pintan como un mesías, sí, según nos comentaban hoy en la noche. Sí. Pero, a ver, creo que en ningún espacio se ha hablado de un golpe de Estado. En todos, al menos en este, hemos sido lo suficientemente claros en que creemos en el Estado de Derecho, en el debido proceso, en la presunción de inocencia. Y más bien hemos apelado a soluciones dialogadas. En el respeto absoluto a la Constitución Política de la República de Guatemala. A ver, el expresidente del Banco de Guatemala, él pues tiene toda la presunción de inocencia y lo que se le inició es un proceso de antejuicio. O sea, ni siquiera se le está condenando. No hay condena, y aún así se le retirase el derecho de antejuicio, tendría que ser vencido ante los tribunales de justicia. Debido proceso. Es que eso no se nos tiene que olvidar. Ahora, el hacer un llamado irresponsable a no respetar el debido proceso y a no buscar efectivamente un Estado de Derecho, eso sí sería un plan conspirativo. Pero Juan Carlos, también ahí hay que tomar en cuenta que las investigaciones de CICIG, y el comisionado ha sido enfático en eso, cuando se presenta un caso es porque hay suficiente evidencia. Pruebas, así es. Y eso ha sido contundente el señor comisionado de la CICIG. No van a correr el riesgo de iniciar un caso con pruebas que no estén fundamentadas. Eso él mismo lo ha hecho público. Comparto plenamente su planteamiento, Juan Carlos, que de aquí hay un camino muy largo que recorrer, pero que hay evidencia para que la solicitud de levantado de antejuicio continúe su proceso. Pero a ver, Lick, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Que a nosotros como población nos parezcan contundentes las pruebas, claro, eso es un tema. Desde luego, totalmente. Pero eso debe de ser valorado por un juez competente. Ciertamente. Y que se dé el debido proceso y que hasta llegar a una sentencia condenatoria o absolutoria, pero con el debido proceso. Así es. Aunque me parece que el debate que hemos tenido esta noche no es tanto en cuanto al proceso, sino a las acciones políticas. Eso es otro como reacción. Ese es efectivamente y el discurso y el cambio en el discurso que están tratando de implementar ahorita, haciendo ver a la CICIG, al MP y a la prensa como los grandes enemigos del pueblo. Por eso digo, cuando se acaban los argumentos racionales bien fundamentados, a lo único que te queda apelar es al miedo o a la fe. Bueno. Perdón, pero eso no se vale. Es tocarle a la gente algo sumamente sagrado. Pero son los últimos recursos. Desde luego. Y se van a usar. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Vigilia Líder como nuestro hashtag. Nos dice la licenciada Ana Lucía Lejos Botrán: desinformación en cuanto a manifestaciones, vigilias, actividades. Líder está causando paranoia, miedo y rechazo. Nos dice, por la Vigilia Líder no estamos viendo la barrabasada que están haciendo con la ley electoral y de partidos políticos. Ese es un punto interesante. En el tema del transfugismo. Bueno. Sí, pero a ver, el hecho de que ya se le ha dado dictamen por parte de la comisión tampoco garantiza nada. No garantiza nada. ¿Dónde se resuelve todo? En el Pleno. Tercera lectura y redacción final por artículos. Así de sencillo. Después de que ha pasado por la Corte de Constitucionalidad. Así es. Anabela nos dice, las iglesias deben pronunciarse como ofendidas por el uso de la fe para esto. José, a hipócritas como esos se refiere a Jesús cuando dijo que les gusta orar en las plazas para que la gente crea que son buenos. Nos dice también... Juan Carlos, eso se llama fariseísmo. Fariseísmo, pero con el tuit anterior, si nuestra colega nos puede apoyar bajando los tuits. Hay un tuit que hace referencia ahí a las iglesias. Dice, las iglesias deben pronunciarse como ofendidas. Y aquí hay también un llamamiento a las diferentes expresiones religiosas de las iglesias, con todo el respeto y con el profundo respeto que me merece por mí misma, porque yo profeso una religión. Pero las iglesias también deben ser muy consecuentes, porque en este país se han hecho expresiones religiosas públicas, inclusive durante el proceso de campaña, para apoyar un imaginario político. Esto me parece que es producto de una autocrítica que se debe dar a lo interno de algunas para separar iglesias. Se lo pongo así de sencillo. O sea, el primer acto que un presidente de la República de Guatemala realiza es acudir al Te Deum. Pero ahí es diferente, Juan Carlos. O sea, acudir al Te Deum. Pero el Te Deum es eso es diferente, que cuando los vemos orando con la conferencia episcopal, con los grupos evangélicos. Con quien sea. O sea, inclusive con espiritualidad maya, a la que respeto mucho, digamos. Claro, o sea, el tema es qué papel juega
¿Qué papel juegan las expresiones religiosas en un proceso político? Y aquí debemos estar conscientes también que la historia de la humanidad nos ha referido que el poder político y el poder religioso, en épocas inclusive del desarrollo del Estado, se han fusionado. Claro. Eso nos remite. Las consecuencias no han sido lo más afortunadas posible. En el caso de la Iglesia Católica, ya de manera consecuente, al menos 2 sumos pontífices han pedido perdón por esa mezcla entre la política y la fe. Pero tú sabes por qué hacen eso también, Juan Carlos y Cristians, porque por lo mismo que decía, no les queda ningún recurso argumentativo, ni ideas, ni en su actuar que logre captar la confianza de la gente. La confianza. Entonces, eso es una medida para tratar de generar confianza, el hecho de estar apelando a Dios todo el tiempo. Hasta una persona cuando la toman presa, ¿qué es lo primero que dice? Sí. Pero Dios sabe que no y Dios me ha de juzgar, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, no. Lo que pasa, creo yo, en este sentido es que Líder durante días consecutivos ha tenido a Dios como el factor, porque hace, 2 o 3 días ha presentado esta iniciativa de ley para buscar la obligatoriedad. Yo creo que eso fue un distractor. Es que la verdad es que si eso es serio, de la lectura bíblica en el sistema educativo nacional. Y en el momento en el que se presenta, también yo creo que era un distractor. Entonces, por eso le digo, o sea, creo que ese es el tema. Vámonos a las redes y cerramos la temática. Son las 10 de la noche con 37 minutos. Nos dice, vamos a la parte alta de los mensajes para leer qué es lo que tenemos. Nos dice Germán Pacheco: ellos creen que la población no se da cuenta que son patadas de ahogado. Qué pobres de mente. Y es lo que nos dice Germán. María nos plantea: se quieren disfrazar de ovejas cuando ya hemos visto que son lobos, Giovanni. Esto demuestra la desesperación del partido Líder, ya que se sienten que se hunden. Gerson nos plantea: Líder tratando de hacerse los santos, me recuerda a la alfombra que hicieron en Semana Santa. Sí, totalmente. Bueno, los de UNE también hizo una son muy creativos los muchachos. Líder, sí. Cuando vayas a orar, enciérrate en tu cuarto y el que esté en los cielos te recompensará. Nos hace esta cita Cancinos Fernando. Hay que recordar que falta el jueves y viernes. Ojo, mucho ojo, es lo que plantea Fernando. Y el dinero para sufragar gastos de vigilia, Líder, de acuerdo, ¿quién lo pagó? No tiene perdón de Dios, dice Miguel. Esto sí suena a caballo de Troya, hay que estar listos para estos días. Y nos dice Katy: ¿por qué presiento que la oración realizada por el partido Líder es una burla estratégica? Seamos inteligentes, es lo que dice. Ellos fueron convocados por Líder, no señores. El chiste se cuenta solo, es lo que nos plantea Pilo Escobar. Mira, yo quiero referirme a esa preocupación de qué va a pasar jueves y viernes. Y hay otro elemento dentro del comunicado que cuando enfatiza el tema de los infiltrados son una herramienta de la inteligencia, de la contrainteligencia, que lo que trata es de destruir, de obstaculizar. O de justificar anticipadamente. O de justificar. Aquí yo lo que veo es ya una manera de irresponsabilizarse de lo que pueda suceder, porque luego cualquier cosa pasa mañana o pasado mañana y van a decir, pero se recuerdan que en el comunicado nosotros dijimos, anticipamos y advertimos que iban a haber personas infiltradas dentro de nuestra marcha pacífica si nosotros empezamos orando. Ojo con eso, porque yo creo que cada una de las letras que está puesto en ese comunicado fue bien pensado y todo tiene una intención, un objetivo. ¿Lo cerramos, Dick? Bueno, el llamado a la cordura es sumamente importante. A todos los partidos políticos, acá no solamente al partido Líder, sino a todos los partidos políticos, apelar a la responsabilidad de no incitar a sus simpatizantes, adherentes, afiliados, a que se hagan actos que se puedan estar reñidos contra la ley, que puedan estar reñidos contra las decisiones judiciales, que puedan estar reñidos inclusive en contra de las decisiones y acciones del Tribunal Supremo Electoral. Y esto va para todos los partidos políticos. Y el llamado también a las y los ciudadanos a que no se confronten este tipo de expresiones. Si bien es cierto que en el artículo 33 constitucional está garantizado el derecho de manifestación y en algunos otros artículos constitucionales el derecho de petición, me parece que no se puede pedir, insisto, por la vía de hecho, lo que por la vía de derecho no se puede conceder o no se puede ceder. En ese sentido, lo que vaya a pasar jueves o lo que vaya a pasar viernes va a depender de la cordura y de la razón, tanto de los manifestantes que están en su pleno derecho,
como de los ciudadanos que van a exigir sus derechos, porque tanto se ha hablado en este país que esos dos derechos constitucionales a veces entran en contradicción, el derecho de libre manifestación con el derecho de libre locomoción. Veremos ahora qué respuesta da el Estado a esa tensión constitucional que en otros momentos y en otros espacios políticos como la provincia ha prevalecido el derecho de libre locomoción, utilizándose la fuerza pública en contra de manifestantes que recurren al espacio público para poder manifestar sus agendas y sus demandas. Ojalá que estos 2 días que vienen podamos como guatemaltecos demostrar que seguimos manifestando, no importa en qué bando y no importa ante qué demandas, pero haciéndolo de manera pacífica. Yo solo quiero hacer una aclaratoria de la fotografía que veíamos de este alcalde pues repartiendo dinero en efectivo. Yo decía que no podía dar fe de la autenticidad de la fotografía porque no era parte de nuestro equipo de trabajo, sino que correspondía a Prensa Libre. El extraordinario periodista y además amigo personal Manuel de Jesús Hernández me comenta que la fotografía efectivamente es de Prensa Libre, pero que no es de la actual concentración. Entonces que alguien la subió para hacer una referencia, pero que confirman que la fotografía no corresponde de hoy. Si no corresponde a hoy, es una cita de alguien que además es parte de el grupo de reporteros de Prensa Libre, a quien le agradezco pues que nos haya comunicado que la fotografía en efecto sí es auténtica, pero no corresponde al día de hoy, y nosotros lo hacemos ver. Yo por eso es que no daba fe de poner las manos al fuego por la foto, porque pues no corresponde a nuestro equipo de trabajo per se, de la cual podríamos responder por el trabajo de nuestros reporteros, pero gracias a Manuel de Jesús que nos da a conocer que la fotografía efectivamente es auténtica, pero que no corresponde al día de hoy. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, estamos a las 10 p.m. Gracias a Rosario por el informe deportivo. Vámonos ahora a las redes porque estamos con Vigilia Líder como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Lubichón, ojo, algo traman. Nos dicen también, bienvenidos al nuevo régimen democrático, y hacen este montaje entre una foto de Manuel Valdizón y del presidente Maduro de Venezuela. Quetzalumán, una vez alguien dijo que Valdizón habría sido pastor en Petén. ¿Alguien sabe si es cierto? No tengo ni idea. El volante de la Vigilia Líder dice, recuerden mantener limpio el lugar de la vigilia, veremos mañana cómo queda, es lo que nos dice Ale. Nicolás nos plantea, no se vale que jueguen con la religión, Alejandro. Para mí está bien lo del Líder, ya que cada nueva acción desesperada los hunde un poquito más. Y Oscar nos plantea mañana jueves decisivo, ojalá tengan más clavos para el ataúd del Líder. Licenciado Castillo. Quiero aprovechar el espacio para hacer una aclaración. El candidato vicepresidencial de Creo nos hace la aclaración de que el tema de la caminata de Gándara es falso. Y hace una aseveración que no podemos nosotros asegurar, pero agradecemos al licenciado Neutze la aclaración que nos hace. Aquí la reflexión es, no importa el partido, el tema es que no se puede concitar a los ciudadanos a ir en contra del régimen cuando el régimen está imponiendo sanciones con base. Ese es el punto. Y presento mis disculpas públicas si efectivamente la información que facilitamos hace unos minutos y hace unos momentos no puede ser comprobada, toda vez que la aclaración que nos hace el vicepresidencial de Creo refiere que no hay un movimiento en esa noticia, que no hay una convocatoria específica. Aquí lo que nos queda en el corto plazo estamos a menos de 45 días de las elecciones generales, y todos estos movimientos lo que nos refieren es que no hay condiciones objetivas para una competencia electoral transparente. Yo siempre he estado refiriendo al artículo 136 constitucional de su inciso C, en donde se definen los deberes y derechos ciudadanos, y ahí nos impone a los ciudadanos la responsabilidad de garantizar el voto, garantizar la transparencia del proceso electoral, pero sobre todo, dice el artículo literalmente, la pureza del proceso electoral. ¿De qué pureza del proceso electoral 2015 podemos hablar cuando estas expresiones se están dando a menos de 45 días de ir a las urnas? Y aquí la reflexión de fondo no solo es para los ciudadanos, sino para la clase política y para las élites políticas en este país. Estamos llevando al punto más de mayor tensión a la institucionalidad electoral en los últimos 30 años. Y esto puede ser muy contraproducente. Urge
un pacto político en este país para que la resolución de lo que está sucediendo en este evento electoral 2015 se dé dentro del respectivo Estado constitucional de derecho. Eso es fundamental y no es negociable. Licenciado Ortiz. Bien, yo quiero aludir a una frase que utilizaba líder, creo que fue el licenciado Barquín, este día, que era, bueno, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y es cierto, licenciado Barquín, se resuelven con más democracia. Yo diría para usted, para la gente del partido líder, dejen que la justicia funcione, dejen que la justicia trabaje, trate de no ventilar sus asuntos relacionados con este juicio públicamente porque le puede resultar contraproducente. Si nos vamos también a esa frase de que se resuelve con más democracia, también no coaccionen a las personas para que asistan a las manifestaciones, no compren democracia, no ensucien ni mancillen así la libertad de los ciudadanos y sobre todo respeten la normativa electoral en todos sus ámbitos, especialmente también en el tema del financiamiento, porque si no hay reglas iguales, ¿de qué democracia estamos hablando? Vamos al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Seguidores del partido líder se reúnen frente a la Corte Suprema de Justicia para... El Pleno del Congreso sesionará este jueves para conocer las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, a la cual la Comisión de Asuntos Electorales ya le dio dictamen favorable. Un banco de Florida, Estados Unidos, anuncia un acuerdo con la banca cubana para facilitar las operaciones financieras de empresas y ciudadanos estadounidenses en la isla. Y el gobierno federal mexicano ha confirmado que militares de ese país son investigados por la muerte de 7 jóvenes jornaleros. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Ha sido un alto honor contar con su interacción, con sus mensajes y por supuesto con sus ideas a través de las redes sociales. Mil gracias. Los esperamos mañana en este espacio a las 10 p.m. Castillo, Ortiz, Sandoval. Que tenga usted una noche muy hermosa.